¿Es irracional hablar acerca de la Biblia cuando no crees en ella? Para contestar esta pregunta, hablemos un poquito acerca de su historia. Primero, ¿es irracional querer tener una Biblia en tu lengua materna? Porque, según las iglesias en la Edad Media, eso era ir en contra de las enseñanzas bíblicas. La gente común no podía ni debía entender las Escrituras, ya que solo los líderes religiosos tenían, supuestamente, el entendimiento correcto. Se argumentaba que la Biblia debía mantenerse en latín, un idioma sagrado, aunque irónicamente la Biblia no se escribió en latín, y traducirla haría que perdiera su santidad. Pero, ¿acaso no había en esa prohibición un intento de controlar a las personas y evitar que cuestionaran el poder de los líderes religiosos? A pesar de que esta doctrina de mantener la Biblia en latín no era bíblica, los líderes religiosos la defendían. Quienes la desafiaban eran excomulgados, perseguidos o, en casos extremos, quemados en la hoguera. Sin embargo, figuras como John Wycliffe, William Tyndale, Jan Hus y Martin Luther lucharon para que la Biblia estuviera al alcance de todos. Hoy día la mayoría considera irracional ver el latín como un idioma sagrado, pero hace siglos ese era el entendimiento correcto de la Biblia. Analicemos otros ejemplos en la historia. Durante siglos, la Iglesia persiguió a científicos que cuestionaron creencias supuestamente basadas en la Biblia. Galileo Galilei, por ejemplo, fue arrestado por defender la teoría heliocéntrica, la idea de que la Tierra gira alrededor del Sol, en contradicción con el pensamiento de la época, que sostenía que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Giordano Bruno fue quemado en la hoguera por teorizar que el universo era infinito y que las estrellas eran soles similares al nuestro, nuevamente en conflicto con la visión religiosa. Miguel Servet, un médico y erudito, fue el primero en describir la circulación pulmonar, pero debido a sus ideas contrarias a la Biblia, fue arrestado y ejecutado. Podríamos mencionar a otros como Copérnico, Kepler y Descartes, cuyas teorías enfrentaron rechazo y persecución. Estos pioneros no creían en lo que decían las doctrinas religiosas de su tiempo, y gracias a su trabajo, cambiaron la perspectiva de toda una era. Hoy en día ya no se sostiene que la Biblia defienda el geocentrismo ni otras ideas científicas ahora superadas. Es interesante cómo, en vez de ajustar el conocimiento a la Biblia, la interpretación de la Biblia se ha ajustado al conocimiento. ¿Era irracional que estos hombres desafiaron el entendimiento común de la Biblia? ¿O fue su irracionalidad la que permitió un progreso que benefició a la humanidad? Sé que es difícil escuchar perspectivas diferentes en temas tan profundos como las creencias religiosas. No me comparo con los grandes pensadores de la historia, pero creo que gracias a personas como ellos, quienes desafiaron el pensamiento común, hoy podemos cuestionar y aprender. Aunque muchas de las ideas que hoy damos por hecho contradecían interpretaciones bíblicas de antaño, no ajustamos nuestro conocimiento a la Biblia, sino más bien en círculos cristianos. Se adaptó el entendimiento bíblico a la realidad. Podrías decir que la Biblia no estaba equivocada, más bien era la interpretación de la gente de esa época. Hoy aproximadamente el 31% de la población humana se dice ser cristiana, 2.4 billones de personas, que están separadas en más de 40,000 diferentes denominaciones que practican su fe de manera diferente, con su propia interpretación. ¿Cuántas de estos individuos realmente han leído su Biblia completa y detenidamente? No solo las partes bonitas que se repiten una y otra vez, o solo siguen lo que les está diciendo el líder religioso que lleva la delantera, igual que lo hacían los cristianos de las épocas pasadas. ¿Cuántos conocen lo que le pasó a Lot después de Sodoma y Gomorra? ¿Lo que les pasaba a las mujeres vírgenes de los pueblos que derrotó Israel? ¿Qué tan duro Dios les permitía a los israelitas pegarles a sus esclavos? ¿Sabrán que Dios engañaba bajo mentiras a las naciones contrarias? ¿Qué Pablo animó a los cristianos a servir felices como esclavos, no en el sentido figurativo, aunque los trataran mal sus dueños? En mis videos no invento nada, muestro versículos que cualquiera puede verificar. Si encuentras un razonamiento que rebata mis puntos, utilizando evidencia y la Biblia, me encantaría debatir. Mi objetivo principal no es que la gente deje de creer en la Biblia completamente. Tiene algunas muy buenas lecciones. Si mis videos logran hacerte dejar de ser cristiano, quizás ya había dudas previas. Mi intención es inspirarte a reflexionar y cuestionar. ¿Por qué crees que es la palabra de Dios? Hoy tenemos la libertad de comprobar todo lo que se nos dice. No deberíamos seguir ciegamente lo que alguien nos dice, sin importar quién sea. Pablo alabó a los bereanos porque todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Hechos 17:11. En mi opinión, todos deberíamos seguir su ejemplo en cualquier tema.
Nunca dejes de preguntar, ¿por qué? Ya que los únicos irracionales son las personas quienes limitan su aprendizaje, se cierran con lo que según ya saben y dejan de crecer.